Eh, Hay diferentes criterios para poder otorgar el alta a los pacientes COVID-19 positivo y por ende también difieren los criterios en el alta para los contactos estrechos de estos pacientes. La demora del resultado de los hisopados, que es a nivel provincial y a nivel nacional también, los laboratorios que hacen biología molecular están sumamente saturados, hace que muchas veces el paciente o el segundo hisopado del paciente llegue a la localidad cuando el ciudadano ya cumplimentó los 14 días de cuarentena o está próximo a cumplimentarlos. Entonces por ahí pareciera que desde el hisopado del paciente hasta el alta transcurrieron poca cantidad de días, pero seguramente ese paciente estuvo 14 días en aislamiento, teniendo en cuenta el último contacto con un positivo, ha transcurrido asintomático su cuarentena y en algún momento se lo hisopó porque comenzó con síntomas leves. Esos síntomas leves quisieron ser analizados con una PCR y esa PCR ha resultado negativa. Entonces, debido a eso, el paciente, llegado a los 14 días, tiene el alta. También difiere el alta de los pacientes de acuerdo a la presencia de los síntomas y al cese de estos. No todos los pacientes cursan la cuarentena de la misma manera. Hay contactos estrechos de un positivo que comienzan con síntomas y al comienzo de los síntomas se prorroga la cuarentena, quiere decir que comienza a contarse los 14 días a partir del día 0 o del día 1 de la presencia de los síntomas. Cuando lo comparamos con una persona que estuvo en las mismas circunstancias que este individuo y al mismo tiempo, pero es asintomático durante toda su cuarentena, va a finalizar su cuarentena seguramente el día 14. Una persona asintomática puede seguir arrojando resultado positivo por más que no presente síntomas. Es muy raro y no tenemos casos de que haya personas asintomáticas. Consideramos, y de acuerdo a lo que dice provincia y lo que dice nación, si la persona es asintomática, no se la considera COVID-19 positivo. Siempre hablando de los contactos estrechos, ¿verdad? Un contacto estrecho que nunca presentó síntomas no es COVID-19 positivo. Y si presentara los síntomas, esa persona se la hisopa para determinar si es positiva o no. También tiene o influye de una manera considerable la presencia y la prolongación de esos síntomas. Hay personas que han padecido la enfermedad COVID-19, han sido positivos y hasta el día 27 han continuado siendo positivos porque su sintomatología persiste. Entonces, el comportamiento es bastante particular e individual y el análisis epidemiológico se realiza de manera particular y no general. O sea, hay una medida que es general, que es la cuarentena por 14 días, pero cada uno de los casos se merece un análisis individual. Bien, ¿y ustedes bajo qué criterio consideran un test o un hisopado? Nosotros nos manejamos con los protocolos de provincia, donde todo contacto estrecho de un positivo debe permanecer en cuarentena durante 14 días. Como decía recién, si comienza con síntomas, ese contacto estrecho es necesario realizarle un hisopado y se determina a través de esa PCR si es positivo o no. De todas maneras, así su PCR sea negativa, debe cumplimentar los 14 días de cuarentena. Diferente es la situación de las personas que presentan síntomas muy particulares como es la anosmia y la digeusia, que es la pérdida del gusto y del olfato, donde se debe repetir a las 72 horas, más allá de que su resultado sea negativo. Tiene bastantes diferentes rutas para poder analizar cada situación, no es tan simple ni tan lineal
el COVID-19 o la ruta epidemiológica del COVID-19. Por eso demanda mucho trabajo y muchas horas de atención en cada caso particular. Bien, continúan con la misma metodología, el mecanismo de las líneas que venían en cuanto a contactos estrechos y contactos de los contactos en aislamiento. Sí, son las recomendaciones de provincia. Nosotros seguimos aislando a las personas que han tenido contacto estrecho con un caso positivo o sospechoso y a sus contactos de contacto. Esto nos ha permitido que cada uno de los focos que se han presentado en la ciudad pudieron ser controlados y no se multiplicaron por la cantidad estipulada que cuando se deja libremente circular el virus. Si nosotros hablamos en este momento que tendremos aproximadamente unos 40 casos positivos, considerando los foráneos, si no se aíslan los contactos los contactos estrechos y los contactos de los contactos, lo podríamos estar multiplicando por 4. Entonces, en lugar de 40, podríamos estar hablando de 160 o más casos positivos en La Carlota si no se realiza este rastreo epidemiológico y esta cuarentena obligatoria o este aislamiento preventivo obligatorio. Bien, la gente ha colaborado pasando sus contactos o se han encontrado con alguna situación en que no han prestado colaboración. La mayor parte, te digo, el 98% de la población que ha recibido la comunicación desde este equipo epidemiológico ha colaborado con el trabajo. Siempre, obviamente, están las resistencias, aparecen en algún momento las resistencias, pero la mayor y la gran parte, casi la totalidad, siempre ha colaborado, ha sido muy amable en el trato con nosotros y con los voluntarios. También creo que la población de a poco comienza a asimilar la situación de la pandemia, porque este tiempo de gracia que hemos tenido, donde hasta el 25 de agosto no habíamos tenido ningún caso, creo que nos permitió relajarnos y también, ¿por qué no?, pensar que estábamos lejos de la situación que vivía el mundo entero. Entonces ahora, para nosotros los carlotenses, es una nueva instancia donde debemos hacer carne la prevención y por sobre todas las cosas el cuidado tanto de los nuestros como de del resto de los ciudadanos. Bueno, aproximadamente cuánta gente te acompaña en este trabajo y si es suficiente la gente que ustedes tienen trabajando. Mira, en este momento, gracias a Dios, tenemos un grupo de voluntarios que son excelentes, que han dejado horas de su vida para venir a trabajar con nosotros. Aproximadamente son 30 voluntarios. Hay una parte de voluntarios que está trabajando en el ingreso del hospital y otro en esta mesa epidemiológica. Ellos son los que realizan el seguimiento diario de las personas, siempre con un personal de salud que le permite el asesoramiento y la guía pertinente. Y bueno, y después está el resto de los profesionales de salud, que en un momento podemos hablar de dos instancias. Una fase donde nos permitió solamente agrupar un sector de los profesionales del hospital que se dedicaban exclusivamente al tratamiento, al seguimiento y el abordaje de COVID-19. Hoy la situación epidemiológica de la provincia y de la región amerita ampliar ese abanico de personal donde está la gente especializada en COVID-19, pero el resto del hospital también, todos estamos trabajando en el mismo sentido. Aproximadamente hay en la mesa epidemiológica 40 personas trabajando todos los días, desde muy temprano, desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, y el resto nos quedamos hasta las 22:30, 0 horas, según lo que merite la situación y el día. Bien, ¿y han dispuesto de un sector, de lo que era el hogar Mi Casita, también para el aislamiento, ¿no? Este trabajo? Sí, la municipalidad en conjunto con el hospital ha dispuesto un sector que es una internación de tránsito, evaluando la situación regional, local y provincial,
era necesario y ya contar preventivamente con unas habitaciones y camas que permitan a los pacientes que necesitan ser derivados, permitan permanecer en esas habitaciones hasta la resolución de su derivación. Esas habitaciones o esas camas son camas de tránsito. Quiere decir que el paciente va a estar internado hasta su pronta derivación a un centro de mayor complejidad. E involucra a aquellos pacientes que no pueden, por sus condiciones de salud, continuar con la cuarentena en su domicilio. Bien. Leía que en el último reporte, bueno, ustedes de ahí en más ahora, bueno, mediante, no me recuerdo bien el término, determinan qué persona va a ser hisopada y cuál no. Sí, como te decía hace un ratito, depende de la situación particular de cada sector aislado. Tiene que ver con la edad de la persona, tiene que ver con las comorbilidades, si presenta patologías de base, si es hipertenso, diabético, si es mayor de 60 años, si está embarazada, si ha presentado síntomas o no. Se ha reducido el muestreo de la población en cuanto a los hisopados. Esto tiene que ver, obviamente, con una cuestión de recurso humano disponible. No es recurso material, sino el recurso humano disponible a nivel provincia y, obviamente, a nivel nación. No sé si se dice así, Vacutainer, me refería a ese término. Está bien. El Vacutainer es, digamos, un dispositivo intermedio entre el test rápido y el hisopado, que también mide los anticuerpos que hay en suero, en sangre, en suero, y nos permite determinar si esa persona, de acuerdo al resultado del Vacutainer, es calificada para un hisopado. El único método de diagnóstico para coronavirus hasta el momento es la PCR, que es el famoso hisopado. Todos los otros test que nosotros realizamos son indicativos. Nos ayudan a determinar y a mapear la situación epidemiológica. También nos ayuda a aislar tempranamente a una persona hasta esperar el hisopado o hasta determinar si merece o no el hisopado. Bien, una vez que la persona está dada de alta, se tiene que continuar con los cuidados correspondientes como cualquier otra, ¿no? Exactamente, las medidas de bioseguridad debe continuar más allá de su aislamiento y más allá de que haya padecido de la enfermedad. Esto tiene que ver con que hay personas que han recibido el alta y existe la posibilidad de una sobreinfección, pero ya no virósica, sino bacteriana, por las condiciones físicas en las que queda la persona convaleciente. Entonces, obviamente que debe continuar con una vida totalmente saludable, continuar con las precauciones estándares, y aquella que que no ha padecido la enfermedad y ha cumplimentado con sus 14 días de aislamiento, obviamente que sí o sí, por no ser inmune, debe continuar con las medidas de seguridad y quizás con más énfasis porque pudo vivenciar lo que es el aislamiento y tiene conocimiento de ello. Hoy, ahora, ¿cómo continúa los estudios, cómo continúa la situación que ustedes manejan aquí? Bien, gracias a Dios, la situación, cada uno de los focos que fueron apareciendo han sido controlados, están circunscriptos dentro de los casos esperables, no tenemos casos aberrantes fuera de los focos. Creemos que puede haber posibilidades de que aumente la cantidad de casos, obviamente, pero van a ser escalonadamente y paulatinamente, y todo esto va a depender del seguimiento epidemiológico, el control epidemiológico, el esfuerzo de la población y, bueno, esto es un trabajo en conjunto, no lo hace solamente el equipo de salud, sino que lo hace la población entera. Merecemos en este momento escuchar y que nos digan que la situación amerita mayor control. Evitemos el conglomerado de gente,
breguemos por el aislamiento o por el distanciamiento social, mantengámonos hasta que esté más clara la situación en la provincia y empiecen a bajar los casos, mantengámonos en casa, realicemos un buen lavado de manos, utilicemos el barbijo o el tapaboca cuando vayamos al súper, cuando vayamos al banco, cuando vayamos a los lugares donde hay mucha cantidad de gente. Esteban, justo me llega a la mente en este momento una persona que dio positivo de COVID-19 Sí. Y tiene que cumplir el aislamiento en su casa. Y sus demás familiares no tienen COVID-19, no han arrojado síntomas. ¿Cómo debe actuar una persona? Bien, si el paciente es positivo, lo recomendable es que el resto de los convivientes puedan realizar el aislamiento preventivo en una vivienda diferente. De hecho, la municipalidad tiene a disposición habitaciones en un hotel de acá de La Carlota para aquellos que son positivos y viven con personas de riesgo, que tienen enfermedades de riesgo o que su situación de salud puede complicar más aún la situación. Si no tiene esa posibilidad o no puede realizarla de esa manera, se le recomienda que la persona dentro de la vivienda utilice el tapaboca, no coma en la misma mesa que el resto de la familia, utilice una habitación individual para ella y también que utilice de manera correcta los elementos de higiene, tanto en el paño húmedo de la cocina como en el baño. Pero el resto de la familia también pasa a cumplimentar el aislamiento por 14 días, porque están en un ambiente reducto y las condiciones por ahí no son tan claras para poder saber si este individuo o este otro pueden contraer la enfermedad del paciente con COVID-19 positivo. Diferente es cuando existe la posibilidad en la familia de realizar la cuarentena en un lugar más aislado o en un living comedor más grande o en un quincho o bueno, de acuerdo a las posibilidades que tenga cada uno de la familia, también hay una variante ahí. No todo el mundo debe realizar la cuarentena de la misma manera, sí cumpliendo con las normas, todo el mundo, pero existe la posibilidad y una variante cuando las condiciones de la casa lo permiten. Esteban, te agradecemos mucho y te dejamos seguir trabajando porque sé que la tarea es ardua y te hemos robado unos minutos, así que muchas gracias. Gracias a ustedes por comunicar y para lo que necesiten, nosotros estamos también para colaborar en la información. Y aunque surja alguna duda en algún ciudadano, pueden obviamente contactarse con ustedes. Sí, están los teléfonos, ya te voy a pasar los teléfonos, están los teléfonos disponibles de la mesa epidemiológica. Comienzan a utilizarse a las 8 de la mañana hasta las 20 horas, después por cualquier situación de emergencia está el 107. Pero te voy a pasar los teléfonos para que los puedas publicar. Gracias, Esteban. Gracias a ustedes.